Bueno, un saludo a todos los estudiantes de todas las latitudes, en especial para mis queridos estudiantes del Colegio Pitágoras. Bueno, en esta oportunidad voy a resolver el examen que tomamos en el colegio para el nivel preuniversitario en el curso de física. Estas preguntas los he escogido preocupado porque muchos de los estudiantes que tienen acceso a las universidades más se preparan en áreas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, áreas de letras, pero que llegan con poco conocimiento de la maravillosa ciencia que es la física. Y como en las carreras de ingeniería, la gran mayoría de los cursos tiene algo que ver con física. Entonces, es imprescindible que un estudiante que desea seguir carreras de ingeniería debe tener en cuenta el curso de física. Los temas que he seleccionado son trabajo, potencia, energía, cantidad de movimiento, impulso, choques, movimiento armónico simple, péndulo simple y mecánica de los fluidos, en la parte que corresponde a hidrostática. Soy el profe Luis, entonces vamos a empezar con lo que sería la resolución de este examen, que de hecho será un apoyo, una ayuda para todos los estudiantes eh, que quieran seguir carreras de ingeniería. Problema número 1. Y vamos chicos, vamos a ver la preguntita número 1. Dice, determina el trabajo realizado por un hombre de 80 kilogramos al saltar una varilla que se encuentre a 2,05 metros de altura. Si se sabe que al lograrlo su centro de gravedad pasa a 0,05 metros de esta. El centro de gravedad del hombre se encuentra a 1 metro del suelo. Considere la gravedad 10 metros por segundo y tenemos las alternativas. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problemita, ¿no? Primero, vamos a imaginar, como me dice, debe saltar una varilla, pues imaginamos una persona, un atleta, que va a saltar. Fíjate que la altura es 2,05. Si ustedes están viendo, ¿ves? ¿No? La alturita es 2,05. Si ustedes pueden ver, 2,05 metros de altura. Si se sabe que al lograrlo su centro de gravedad pasa a 0,05 metros de esto. Bien, entonces imagino un atleta que con una percha y el momento que salta acá. Entonces voy a ubicar los datos. Fíjate que me habla del centro de gravedad. Imagino este punto, el centro de gravedad, el punto donde está ubicado de donde la Tierra jala al cuerpo, al atleta, un punto conocido como centro de gravedad, punto de aplicación de la fuerza de gravedad. Entonces, la masa se ubica en ese punto, es de 80 kilogramos, y entonces por información me dice que la varilla se encuentra a 2 metros 0,5 centímetros, ¿no? Con 5 centímetros de altura, entonces del piso hasta la varilla 2,05. Si se sabe que al lograrlo su centro de gravedad pasa a 0,05, entonces el centro de gravedad de la varilla pasa a una altura de 0,05. ¿Ustedes están viendo eso? Acá, ¿ves? Ahora, también me dice que el centro de gravedad del hombre se encuentra a 1 metro del piso. Ahí está, a 1 metro del piso. Entonces, lo que yo quiero es calcular cuánto trabajo debe hacer para que pueda saltar acá el hombre. Entonces, cuando se pide hallar eso, el trabajo es igual respecto a un nivel de referencia a la variación de su energía potencial que experimenta el hombre. Entonces, para la variación necesito qué altura se ha movido su centro de gravedad. Entonces, yo puedo calcular aquí 2,05 más 0,05
tendría 2,1 metros en total, ¿no? Del centro de gravedad hasta el piso. Pero como el centro de gravedad está a 1 metro, entonces yo siempre debo trabajar con el centro de gravedad, ¿no? En este caso, sería el centro de gravedad se movería desde este punto hasta este punto al momento de saltar. Y entonces, como yo tengo 2,1 metro menos 1 metro, entonces el centro de gravedad se habría movido 1,1 metro. Con respecto a este nivel de referencia que lo ubico en el centro de gravedad de la persona, entonces planteo, digo, el trabajo realizado por el hombre es igual a la variación de su energía potencial gravitatoria de su centro de gravedad. Así de fácil. Entonces tú dices, mira, profe, en el caso 1 tenemos el centro de gravedad a nivel de referencia, está coincidiendo con el nivel de referencia. Eso implica que energía potencial nula. Pero respecto a este nivel, la altura que cuando ya pasa la varilla está a 1,1 metro, y ahí sí yo tengo una energía potencial MGH, masa por gravedad por altura. Entonces la variación de energía potencial acá 0 y acá MGH, pues la variación es igual a MGH, masa por gravedad por altura. Entonces la alturita que va a moverse al centro de gravedad es 1,1, la gravedad es 10 y la masa es 80. Multiplicamos y el trabajo que experimenta la persona sería 880 joules, que sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Problema 2. Un motor eléctrico recibe una potencia de 8000 watts. Estamos hablando entonces de potencia. De una red eléctrica, el motor reacciona a un ascensor que puede elevar como máximo 200 kilogramos a una velocidad constante de módulo de valor 3 metros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia máxima del motor? Te dice, profe, yo quiero calcular la eficiencia máxima. ¿Qué hago? Simplemente voy a calcular para un máximo peso, una máxima masa que puede elevar el ascensor, pues de hecho está incluido su masa, ¿no? Entonces tenemos las alternativas y vamos a la resolución. ¿Cómo enfrento este problemita? Y el tema es potencia y eficiencia mecánica. Entonces, imaginamos el motor que acciona un ascensor. Es una forma de resolver, pero no me da ningún gráfico. Pues imagino que se trata de un motor que acciona un ascensor o una grúa, no sé. Pero yo para este ejemplo lo voy a tomar como si fuese un motor que acciona un ascensor. Muy bien, en mis datitos que tengo, la potencia que recibe de la red eléctrica, la potencia entregada es 8000 watts. La masa máxima que debe elevar es 200 kilogramos y la rapidez constante, ¿no? La velocidad constante, entonces de valor 3 metros por segundo en este caso. Vamos a ver, entonces imagino un ascensor. Entonces aquí tengo la tensión en el cable, que se equilibraría ¿con quién? Con la fuerza de gravedad, que usted sabe que se producto de la masa por la gravedad. Como la masa máxima es 200 kilogramos por gravedad, que me dice que es 10, entonces yo tendría 2000 newtons. Entonces, como el movimiento es a velocidad constante de valor 3 metros por segundo, entonces el cuerpo está en equilibrio, subiría en condiciones de equilibrio. Entonces, fuerza para arriba se equilibra con fuerza para abajo, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas para arriba se equilibra con fuerza para abajo, y la fuerza que ejerce el motor, que es igual a la tensión que hay en el cable que sube, ¿no? Entonces sería 2000 newtons. Yo tengo la fuerza que acciona el motor. ¿Pero para qué, profe, sirve eso? Fíjate bien, muchacho. La potencia útil será la potencia útil, como la rapidez constante, tenemos nuestra ecuación, la fuerza por la rapidez. Entonces, la fuerza que va a ejercer el motor para elevar el ascensor sería 2000 newtons por la rapidez 3. Entonces, 2000 por 3 es 6000 watts. Es lo útil que va a ser, ¿no? Entonces, como recibe 8000 watts el motor y tiene que hacer una potencia de 6000, el cociente entre lo útil, lo que va a usar, y lo que recibe, la potencia recibida, se llama eficiencia o rendimiento mecánico. Entonces, potencia útil, que es 6000 watts, entre potencia entregada al motor para que funcione, es 8000. Eso conocemos como eficiencia, ¿no? Entonces, operamos y ¿cuánto tenemos? Simplificar 3 ceros simplificamos,
y sacamos mitad 3, mitad 4. Cuarta, 25 por 3, 75%. Entonces yo tengo mi respuesta 75%. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Problema 3. La esferita lisa ingresa a la tubería con una rapidez de 10 metros por segundo. Determina la altura máxima alcanzada respecto al nivel mostrado. Fíjate, la esferita lisa, o sea, me está implicando que no va a haber rozamiento. La esferita va a entrar a esta tubería y va a salir por acá. Entonces el tramo AB me dice que vale 3,5 metros y el observador se está encontrando a 3,5 del punto de lanzamiento y la altura de este tubo acá es 4 metros. Me dice cuánto es la altura respecto al nivel de referencia mostrado. Pues vamos a ver la resolución. Muy bien, como no hay agentes disipativos de energía, ¿no? Como usted podrá ver, no hay agentes disipativos de energía. Entonces, te puedes dar cuenta lo siguiente. Observa, ¿verdad? Entonces, esta energía se conserva. Y como no hay agentes disipativos, por lo tanto la esferita sale del tubo con la misma rapidez con la cual ingresó. ¿Con cuánto ingresaba? 10 metros por segundo. Entonces, aquí va a salir. ¿Sí? Y lo va a hacer con una rapidez, lo mismo. Entra con 10 y sale con 10. La rapidez va a ser lo mismo, puesto que no hay ningún tipo de pérdida de energía. La altura máxima respecto a la boca del salida del tubo va a ser igual aquí. Ustedes saben eso. ¿A qué será igual? Pues la altura máxima respecto a la boca de salida del tubo va a ser altura máxima a que es igual. Rapidez inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Entonces la rapidez de salida, estamos viendo que es 10, ¿cierto? 10 metros por segundo al cuadrado sería 100 entre 20, que sería 2 por la gravedad. Entonces serían 5 metros. Pero también sabemos por Galileo, ¿no?, que en un segundo el cuerpo disminuiría su rapidez en 10 metros por segundo. Entonces en un segundo llegaría a la parte más alta, ¿no? Entonces tendríamos de la siguiente manera, voy a bosquejar en este grafiquito. ¿Ve? Entonces fíjate que aquí tengo AB, me mide 3,5. Entonces, como es un triángulo de 53, 37, solamente trabajando de A a B, esta parte no lo tomo en cuenta. Entonces digo, es 3,55K, 5 por 0,7. Entonces, el que pone 53 es 4K, 4 por 0,7. A 37, 3K, 3 por 0,7. Ahora, lo que me interesa es 4 por 0,7, esta altura de aquí, ¿no? Entonces, fíjate, si entra con 10, aquí 2,8, 2,8 también, el nivel de referencia, ahí tengo, esta observadora, y vamos a ver la rapidez acá, tengo 0, y pues al mismo nivel entra con 10, al mismo nivel con 10. Entonces, ¿qué implica? Que en un segundo va a llegar arriba, y por Galileo esta altura sería 5 metros, o por altura máxima respecto a este punto, entonces lo estamos llamando altura máxima, ¿no? La altura máxima respecto a ese punto. Entonces tendríamos 5 metros, pero como me está pidiendo respecto al nivel de referencia, entonces me está pidiendo 2,8 más 5. Entonces la altura que me está pidiendo respecto a ese nivel sería 2,8 más 5, 7,8. Y eso será mi respuesta. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Un automóvil se mueve con una rapidez de 16 metros por segundo. Cuando llega al pie de una colina, entonces se desembraga el motor, ¿no? O sea, ya no acciona el motor al vehículo, sube por la inercia nada más. La pendiente de la colina es 37 grados. ¿Hasta dónde subirá el automóvil por la cuesta arriba? Suponiendo que la resistencia total de rozamiento paralela a la carretera es de 0,04 la fuerza de gravedad, donde m es la masa del automóvil, considere la gravedad 10. Entonces tenemos las alternativas y vamos a ver primero entender este término que me dice desembraga. Entonces desembragar, desconectar el motor del eje que mueve a las llantas, ¿no?, a la tracción. En este caso, el auto al llegar al pie de la colina seguirá su movimiento por inercia nada más, ¿no? Eso cuando te dice desembragar. Entonces, graficamos lo que acontece. Fíjate como dice
probablemente supongo que estuvo yendo por una horizontal, entonces se está moviendo con 16. Al desembragar ya no va a accionar el motor, sino por inercia va a subir. Entonces, como la fuerza de gravedad está contra al movimiento, me va a generar una desaceleración, y aparte la fuerza de rozamiento también está contra el movimiento, me va a generar una desaceleración, y de tal modo que esto va a detenerse, ¿no? Entonces, como la pregunta es clarita, ¿hasta dónde subirá el automóvil por una cuesta o por la cuesta arriba? Pues, ¿hasta dónde va a subir? O sea, ¿cuánto va a avanzar? Mejor dicho, entonces yo le llamo una distancia acá. Entonces ubico la posición inicial cuando empieza a ascender la colina, la rapidez que lleva es 16 metros por segundo, y va disminuyendo por efectos del rozamiento y la fuerza de gravedad. Y la posición final es cuando sube como máximo y llega hasta que su rapidez, porque de ahí va a volver, sea cero, ¿no? Entonces me dice cuánto avanza, D me está pidiendo, ¿no? Entonces, como tengo el triángulo, me dice la pendiente es de 37 grados. Entonces, eh, entre el punto A y el punto B, ya hemos dicho que el tema corresponde a energía. Pues trazo el nivel de referencia en la parte más baja. Y ahí tengo el nivel de referencia. Entonces, ahí está el observador. Nunca olviden que ahí está el ojo del observador. A partir de ahí se miden todo, ¿no? Si hay o no hay energía, acuérdate, con respecto a ese nivel de referencia. Entonces, en todo caso, ya tenemos a 37, sería la altura 3D quintos, porque sería 37, o D, seno de 37, seno de 37, 3 quintos. Entonces, la altura que ascendería sería 3D quintos. Ahora, la pregunta es clara, ¿cuánto vale D? ¿Hasta cuánto sube por la colina, ¿no? Observamos a la fuerza de rozamiento, esta modifica la energía mecánica disminuyéndola, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un agente externo que te va a modificar la energía mecánica, ¿no? Entonces, recuerda. Ahora, el trabajo de esa fuerza que te modifica, ¿no? La energía mecánica, aquí es igual. Esa es la variación de esa energía mecánica, ¿no? ¿A quién la va a modificar? ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo de rozamiento en el tramo AB es igual a la variación de energía mecánica final, que es en B, menos la energía mecánica inicial, que será. Pero ¿qué es energía mecánica? Energía mecánica es la suma de cinética más la potencial. Y aquí vemos que solamente hay cinética y potencial gravitatoria. No tenemos cuerpos elásticos, entonces no tomamos en cuenta la energía potencial elástica. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento, usted sabe que para calcular el trabajo es fuerza por desplazamiento. En valor sería la fuerza por la distancia. Como está contra el movimiento, está contrario, es un trabajo resistivo, consideramos un trabajo negativo. Entonces la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia es el trabajo de la fuerza en el tramo AB. Ahora la energía mecánica en B, ¿no? Este observador me dice que es cinética, ¿no? Pero cinética no se mueve, solo hay potencial, y la potencial es mgh, entonces masa por gravedad por altura. Ahora, este observador me dice que en A no hay altura, está coincidiendo con él, ¿no? Entonces la energía acá cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la pieza al cuadrado. ¿De acuerdo? Reemplacemos la información. La fuerza de rozamiento me dice que vale 0,04 veces la fuerza de gravedad por la distancia. Es igual a la masa por gravedad, la energía potencial en B, por la altura 3 de quintos, menos un medio de la masa por la rapidez que empieza en A 16 al cuadrado. Las masitas se me va, masa se me va, y la gravedad es 10. Si multiplicamos, tendríamos 10 por 0,04, sería 0,4, más 3, en este caso, quinta, tenemos 2, y 2 por 3 sería 6, ¿no? Entonces, ese 6 pasamos, o lo dejamos ahí, entonces resolvemos, y tenemos la distancia 64 metros, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente preguntita. En el problema número 5, un cuerpo de 40 kilogramos es lanzado sobre un plano horizontal por rapidez de 4 metros por segundo. Después de recorrer una distancia de 5 metros, se detiene. Fíjate, se detiene. Determina el coeficiente de rozamiento cinético, el mu. Entonces nos está pidiendo el mu. Ponemos aquí. Mira, profe, nos pide el mu. Vamos a resolverlo. Primero analizamos y decimos en primera instancia.
Al haber rozamiento, la energía mecánica disminuye. Esta disminución es igual al trabajo realizado por el rozamiento. Entonces, bosquejo lo que acontece. Entonces, fíjate, aquí probablemente ahí el mu me está pidiendo, profe, la fuerza o el coeficiente que no es adimensional. Depende de la rugosidad que hay entre las superficies, nada más. Entonces, si puedes apreciar, lanzamos con una rapidez de 4, que dice el problema, la masa de 40 kilogramos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que va avanzando, el rozamiento va frenando el movimiento. Entonces, el rozamiento que hace produce variación de energía mecánica. De tal modo que al final, en la posición B que yo le denomino, se detiene y su rapidez final va a ser 0, habiendo recorrido una distancia de 5 metros. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el mu? Vamos a ver, tomando como referencia el piso, el tema es energía, ¿no? ¿Ya? Entonces digo, el trabajo de esta fuerza que hace que disminuya la energía, pues es igual a la variación de esa energía mecánica final menos energía mecánica inicial. El nivel de referencia lo tomamos en el piso y vemos pues que en A y en B no hay alturas, entonces no hay cuerpos elásticos y solamente hay cinética. Ah, qué sencillo, profe. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento, fíjate, es igual simplemente al producto de la fuerza por la distancia, ¿no? Paralela, por supuesto, y eso ya lo conoces, ¿no? Y negativo porque es un trabajo resistivo contra el movimiento. Ahora, la energía mecánica cinética no hay porque no hay velocidad. Altura no hay, entonces no hay potencial, entonces no hay nada. La energía mecánica en B es cero. Ya, profe. En la energía mecánica en A, jovencito, la energía mecánica en A es un medio de la masa por la rapidez en A al cuadrado. ¿Qué rapidez lleva en A al cuadrado? Entonces, reemplazamos la información. La fuerza de rozamiento, acuérdate, aquí es igual. El coeficiente, el mu que me pide por la normal. Por la distancia es igual 0, no quita nada, que era un medio de la masa, por la rapidez, que es 4 al inicio, en A, al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿y la normal, profe, cómo lo digo? Veo que no hay movimiento vertical, entonces quiere decir que las fuerzas se equilibran, fuerza para arriba se equilibra con fuerza para abajo, entonces la normal será numéricamente igual a la fuerza de gravedad. Entonces fuerza normal sería mg, este signo menos con este signo menos se me va. Entonces en todo caso la distancia es 5 y aquí 4 al cuadrado 16 entre 2, 8, 8 veces la masa se me va y aquí yo tengo gravedad 10, 50, ¿no? 10 por 5 y entonces 8 queda dividido entre 50, entonces 8 entre 50 sería 0,16. No hay unidad porque es el coeficiente de rozamiento es un factor adimensional y es el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces sería mi respuesta. Perfecto, vamos a la siguiente. Problema 6. Una masa de 3 kilogramos se suelta desde el punto A. Pues aquí yo tengo el punto A. Se suelta, ¿qué cosa quiere decir? Que la rapidez en el punto A es 0. Eso me quiere decir, ¿no? Acuérdate. Luego de chocar con la pared, retorna al mismo punto. O sea, esto va a caer, va a chocar. Y para que vuelva al mismo punto, eso quiere decir que es un rebote elástico, ¿no? Es un choque elástico con la pared. Ya, profe. Pues si va a volver al mismo lugar, al mismo punto A, entonces es un choque del tipo elástico. Determina el módulo de la variación de la cantidad de movimiento antes y después de chocar con la pared. Cuando dice un antes y después, te está refiriendo un instante antes y un instante después del impacto. Ese es el análisis y entonces vamos a ver acá la resolución. Sabemos que al soltar un cuerpo libre de fuerzas disipadoras de energía, su rapidez en un punto debajo de él será. Entonces, no te olvides, en clases hemos dicho que para recordarnos, la rapidez en el punto donde tú quieras, después de haber soltado un cuerpo libre de fuerzas disipativas de energía, el que sería igual, raíz de dos grandes hombres, ¿de acuerdo? Raíz de dos grandes hombres para recordarnos, ¿no? Entonces 2GH. Entonces como vemos que en el gráfico la altura que me da es 5 metros, yo reemplazo la rapidez con que impacta será 10 metros por segundo, porque 2 gravedad 10 y la altura 5, sería 100, recuerda 100 es 10, perfecto. Ahora, como nos dicen que debe retornar al punto inicial, entonces la rapidez con la cual rebota es de 10 metros por segundo. ¿Ve?
Entonces vamos a bosquejar esto. Entonces rebota con 10, pero como me pide la variación de la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento es un vector, yo tengo que tomar en cuenta la velocidad con una magnitud vectorial y asumo para la dirección el valor o el signo positivo si se va para la derecha, el rebote para la derecha, y asumo el signo negativo, el rebote para la izquierda. Entonces fíjate bien, como ya he calculado con raíz de 2GH, la rapidez con que llega a impactar acá, ¿no? Es 10. Pero como llega, en ese momento llega horizontal para la izquierda, pues quiere decir que la velocidad sería de impacto de menos 10 metros por segundo, tomando en cuenta el eje negativo de la X. Y al salir rebota para que pueda llegar al mismo lugar con condición de problema, entonces tiene que salir con 10. Y como va para la derecha, la salida sería más 10. Pues no te olvides que en el impacto está actuando una fuerza, ¿no? Una fuerza. Y esa fuerza me genera un impulso. Y el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero aquí solamente pide cuánto es esa variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Lo que decimos, la variación de la cantidad de movimiento sería cantidad de movimiento final menos inicial, es su variación, ¿no? Lo que había al final menos lo que hay al inicial. Y como es un vector, usted sabe que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la rapidez o por la velocidad. Entonces, masa, 3 kilogramos del cuerpo, por la velocidad que sería más 10 al final, ¿ves? A la derecha, menos la cantidad de movimiento inicial, que es masa 3, por la velocidad que sería menos 10. Entonces, si yo multiplico, menos por menos se va a hacer más. 30 más 30 sería 60 kilogramos por metro por segundo y correspondería a nuestra clavecita E. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente. Desde una altura de 0,84 metros se suelta una esfera de 2 kilogramos. Vamos a ver. El cual choca sobre un plano inclinado a 0,04 metros de altura, rebotando con una rapidez de 3 metros por segundo y en dirección horizontal. Si el tiempo que duró el contacto fue de 5 milisegundos, va a decir metro por segundo, ¿no? Es un prefijo mili. Entonces, milisegundos, 10 a la menos 3, determina la fuerza que actuó en la esfera. Vamos a ver, nos pide el valor de la fuerza que actúa en la esfera en el momento de que impacta con el plano inclinado. Nuestro tema que tocamos es tema de impulso y cantidad de movimiento. El impulso es igual a la variación en la cantidad de movimiento, no te olvides. Pero nosotros en clases hemos visto que hay tres maneras de calcular el impulso. ¿Cuál es la primera? La primera, mis estimados estudiantes, ¿cuál es la primerita? El impulso produce variación en la cantidad de impulso, cantidad de movimiento final, menos cantidad de movimiento inicial, ¿no? Cuando va a un fútbol, ¿qué pasa? Me dan un pase, pagó con la cabeza, llega, choca con la cabeza, que se desvía. Y al desviarse produce una variación de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Por el contacto entre la cabeza y la pelota. Y ese contacto me va a generar una fuerza, y esa fuerza en un tiempo breve se llama, o me genera un impulso. Entonces el impulso es igual a la variación de su cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué más, profe? La otra manera de calcular el impulso, en el ejemplo de la pelota y la cabeza, hay un contacto y hay toda una fuerza media, ¿no? Resultante medio, por supuesto, ¿no? Por el intervalo de tiempo que estuvo en contacto la pelota con la cabeza. Para el ejemplo de la pelota y la cabeza. Y la otra manera de calcular el impulso, la tercera forma, el impulso es igual al área sombreada debajo la gráfica fuerza versus tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces tengo tres maneras. Entonces aquí la pregunta es, determina la fuerza. Entonces esto tengo que usar porque me está pidiendo la fuerza. Entonces definitivamente. Y como es el mismo impulso, entonces me dan, cae desde 0,84 metros de altura, ¿no? Y rebota con 3 metros por segundo, pero en forma horizontal. Entonces 3 metros por segundo me lleva a la idea de que debo utilizar cantidad de movimiento, porque la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Ah, ya. Entonces tengo que ubicar estos dos y eso lo voy a ver acá. Entonces, como me dice, se suelta, la rapidez inicial es 0. Impacta, y como ya aprendimos, la rapidez en cualquier punto debajo a una altura h es raíz de 2GH. Los grandes hombres, ¿te acuerdas? ¿Ese de dónde sale, profe? Es que energía acá es igual a energía acá. Acá la energía respecto a este nivel cinética y acá mgh despejamos y la rapidez aquí me sale raíz de 2GH. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo veo
que como me dice, de acuerdo a la información del problema, me dice lo siguiente, que la altura que tiene desde acá del punto más bajo hasta arriba tiene 0,84 metros, pero el plano inclinado donde va a rebotar mide 0,04. Entonces, como dice 0,84, entonces menos 0,04 sería 0,8. Entonces, la altura donde va a impactar en el plano sería 0,8. Entonces, yo tengo que reemplazar acá 0,8, 2 por gravedad 10 por 0,8 sería 16. Y la raíz por ahí es 4, o sea que llegaría a impactar con 4 metros por segundo al toque. Entonces dice, ¿qué más sigo leyendo? Rebotando con rapidez de 3, pero horizontal. Entonces rebota en forma horizontal con 3 metros por segundo. Entonces después del choque con el plano. Antes del choque lo hace con radio GH, que mentalmente reemplazando sale 4 metros por segundo. Ahora, la rapidez al impactar al plano será, ¿no? Radio GH, lo que te dije, 2 veces gravedad por altura, y la alturita hasta de donde se soltó hasta donde tú quieres calcular la rapidez en ese punto es 0,8. Reemplazas y tienes 4 metros por segundo. Entonces ahí el plano le va a ejercer una fuerza y por eso es que se va a desviar y va a salir horizontal. Y precisamente cuánto es esa fuerza media que le ejerce, ¿no? Entonces yo trabajo para calcular la cantidad de movimiento. Fíjate, observe, que es igual la cantidad de movimiento inicial. Fíjate que en este caso es 4, de la cantidad de movimiento inicial y de la cantidad de movimiento final, ¿de acuerdo? Porque se sale horizontalmente. Pero ¿qué cantidad de movimiento? Su módulo sería la masa, que es 2 kilogramos, acá me dice 2 kilogramos, por la rapidez que me ha salido 4. O en todo caso, el rebote horizontal sería la cantidad de movimiento 2 por la rapidez 3 metros por segundo. Entonces sería 6 kilogramos por metro por segundo. Ahora, esta rapidez, esta cantidad de movimiento sería la cantidad de movimiento inicial, porque entra inicialmente con una masa de 2 kilogramos y una rapidez de 4 metros por segundo, que sería 8 kilogramos. Entonces tú ya conoces que si esto es 6, si esto es 8, entonces aquí sería triángulo 35 en 3, que sería 10 kilogramos por metro por segundo. ¿Por qué? Porque 2K, 3 por 2, y acá 4K, 4 por 2, y acá 5K, 5 por 2, porque un triángulo notable. Entonces aquí sería la variación del módulo, la variación de cantidad de movimiento, que sería 10 kilogramos por metro por segundo. Pero no te olvides que ese módulo es igual al impulso. Eso es importante, otro detalle, ¿no? Y eso dice acá, impulso es variación de la cantidad de movimiento. Muy bien, y eso es lo que vamos a aplicar acá. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero lo que vamos a hacer es trabajar con su módulo. El impulso también es fuerza por intervalo de tiempo, ¿no? Es igual a la cantidad, la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, el módulo de la fuerza multiplicado por el tiempo. Me dice tiempo 5 milisegundos. Y milisegundos es 10 menos 3. Allá, 5 por 10 menos 3. A la variación, el módulo de la variación de la cantidad de movimiento es 10. 10 kilogramos por metro por segundo. Mitad, mitad, me queda 2. 10 menos 3 pasa a dividir, subiendo al 9 sería 10 al cubo, que sería 1000. Entonces, 1000 por 2 que va a quedar aquí sería 2000. Entonces eso sería mi respuesta. Muy bien, vamos a la siguiente, que tendríamos a problema número 8. El problema número 8 me dice, determina el valor de la fuerza F, que permite elevar la carga de 2 toneladas a rapidez constante, despreciar la masa de las barras rígidas. ¿De acuerdo? Entonces estas barras no tomen en cuenta su masa. ¿De acuerdo? Perfecto, vamos a ver en este caso. ¿Qué me dice? Determina la fuerza F. Entonces lo primero que ubico, aquí está, esta fuercita, profe. Muy bien, vamos a resolverlo. Nuestro tema es torque, porque aquí voy a aplicar torques. Y presión, también tengo que ver con presión acá. Y principio de Pascal, la transmisión de la presión, ¿no? Vamos a ver entonces, aquí nos piden la fuerza F. Pero acá me habla de 2 toneladas. Entonces, 1 tonelada es 1000 kilogramos. Entonces 2 toneladas serán 2000 kilogramos. Eso en primer lugar tengo que tener en cuenta. Entonces va a ser, primero analizo como el sistema está en equilibrio, porque dice a velocidad constante, hay equilibrio en ese momento, ¿no? Entonces, analizando lo que ocurre en la polea móvil, esta polea, fíjate bien,
tengo una fuerza F al hacer un corte, aquí tengo una tensión. Cuando es la misma cuerda, es el mismo valor de la fuerza. Y entonces acá también habrá otra tensión, hago el corte, y para el equilibrio, como la velocidad es constante, fuerza para arriba se equilibra con fuerza para abajo. Entonces la tensión de este cable sería 2M. Ahora, haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra, que tiene una forma de una Z, entonces vamos a ver acá, decimos, tenemos amarrado en esta parte de la barra, ¿ve? Entonces, como la acción y reacción, la tensión en este cable también sería 2R. ¿También no? ¿Ve? Ahora, ¿qué más? Aquí veo que el líquido presiona sobre esta tapa y genera una fuerza en esta tapa, ¿no? Entonces le llamaré la fuerza en ese punto 2. La pregunta es esta, la fuerza F, esta fuerza F, ¿no? Y está involucrada con este 2F acá. Ahora, el punto de apoyo le voy a llamar el punto B, ¿no? Y de ese punto B, de hecho que como veo distancias, acá 4, 3, 3, pues inmediatamente voy a tomar como centro de momentos el punto B y para eso trazo mis brazos. Del punto B a la fuerza 2F hay un brazo, hay una distancia de 3 metros. Del punto B a la fuerza que ejerce el líquido sobre este, eh, este bueno, una especie de Z, ¿no? Entonces, es una fuerza F y es una distancia de 4 metros. El brazo es la distancia del centro de giro a la fuerza en forma perpendicular. Ahí estás viendo, forma perpendicular. Entonces, a 90 grados, ¿no? ¿Cuánto mide? 4 metros. ¿Y dónde sacas eso, profe? De aquí. Pues. Ahora, en el caso de lo que sería la parte que corresponde a B, fíjate bien, observe, a este punto 3 metros. ¿Y por qué 3 metros? Y que acá arriba te dice 3 metros. No es el de 3 metros de acá, es 3 metros. Entonces, como el sistema está en equilibrio, entonces los torques, el momento resultante respecto al punto B que estoy eligiendo como centro de momentos, entonces debe ser 0. Y eso quiere decir que debo equilibrar los torques. Torques antihorarios se equilibran con torques horarios. Entonces, respecto al punto B, el torque horario, que sería fuerza 2F por el brazo 3, ¿no? Y el torque horario, que sería fuerza F2 por 4. Si simplificamos, yo tendría la fuerza F2, 3F medio. ¿De acuerdo? Y que sería 3 entre 2, 1,5. Ahora voy a trabajar, separo imaginariamente, ¿no? A la parte de acá. Y digo, aquí tengo la fuerza 2, acción y reacción. Una pareja de acción y reacción, ¿verdad? Entonces la fuerza tiene el mismo valor, el módulo, solo que en dirección diferente, ¿no? Ahora, veo acá una altura del líquido, ¿no? Del centro de gravedad, ¿de cuánto? De 7 metros, ¿no? Entonces, como el área es pequeño, 0,15, bueno, el dibujo trata de impresionar, pero el área es 0,15 metros pequeño, ¿no? Entonces tomaré el centro de gravedad. Muy bien. Entonces, en todo caso, acá, para este problemita, simplemente necesito saber cuánto vale F2 para hallar F que me está pidiendo. Entonces, fíjate que este émbolo de aquí, esta tapita, está soportando la presión del líquido y de este bloque, porque el líquido transmite la presión acá, ¿no? Entonces, y además, esto quiere que suba a velocidad constante. Entonces, del bloque me tiene una masa de 2 toneladas. Entonces, la fuerza de gravedad es masa por gravedad. 2000 por gravedad 10 sería 20.000 newtons. Entonces yo tengo una altura de 7 metros y en este caso vamos a despreciar la holgura que hay en el centro de presión. Entonces simplemente trabajaré con este 7 metros, ¿no? Entonces en todo caso digo simplemente, aquí se va a generar una presión que sería esta fuerza sobre este área. Y por Pascal esa presión va a ser transmitida y va a llegar acá. Entonces aquí la presión que va a ser se va a deber al líquido y se va a deber a la presión que lo transmite debido a este bloque sobre este área, ¿no? Y llega a esta parte. Entonces, y esa presión para que esto suba a velocidad constante en condición de equilibrio debe equilibrarse a la presión que genera esta fuerza 2
¿no? Sobre esta tapa. Y eso lo ponemos como equilibrio de presiones. Fíjate, ¿eh? Entonces la presión 2 tiene que ser igual a la presión que hay acá. Entonces, ¿qué presión hay acá? La hidrostática, que es densidad del líquido por gravedad por altura. ¿De acuerdo? Densidad del líquido por gravedad por altura. Entonces, como el líquido que nos muestra es agua, ojo, el líquido que nos muestra es agua, ahorita, acá, es agua. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Su presión hidrostática, densidad del líquido por gravedad por altura. Y aquí la presión adicional que por Pascal va a llegar acá también, que sería fuerza mg sobre área, ¿no? Entonces despreciar la masa en las barras rígidas, y en este caso entonces sería fuerza sobre área 2. Entonces el área 2 sería simplemente la presión que genera 2 acá. Pero profe, la atmosférica también está. Sí, la atmosférica aquí también está actuando, pero acá también está actuando, entonces se van a anular, no hay problema. Acá pondría presión atmosférica, y se van a simplificar, no hay problema. Allá, profe. Entonces aquí solamente esta fuerza media entre el área me va a generar la presión en 2. La densidad del líquido es agua, 10 al cubo, la gravedad es 10 y la altura 7 metros, la profundidad, medida del nivel libre del líquido. Ahora, la fuerza de gravedad es 20.000 entre el área, que por condición del problema acá dice 2 metros cuadrados, pues 2, no hay problema de conversión de unidades. Fuerza entre área 1, fuerza 2 es 1,5 de acá, entre 0,15. Ahora, aquí seríamos 70 por 10 al cubo, acá sería 10 por 10 al cubo, ¿no? Entonces 70 más 10 sería 80. 1,5 entre 15 sería total 10. Dos décimas sacamos 80, que sería 8 por 10 al cubo, que sería 8 kilonewtons. Y eso sería nuestra respuestita, ¿de acuerdo? No te olvides que esto estamos reemplazando aquí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería para el problema número 8. Vamos al problema número 9. Un cuerpo de 2 kilogramos descansa sobre una superficie lisa, horizontal, y sobre él actúa una fuerza también horizontal que pasa por el centro de masa del cuerpo. La fuerza es constante en dirección y su magnitud varía como la ordenada de un círculo, como muestra en la figura. Determina la velocidad lineal del cuerpo al cabo de 2 segundos. ¿La vamos a ver? Entonces, las respuestas me están dando la rapidez, entonces, en todo caso, hallaré el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Y me dan esta gráfica. La variación de la fuerza dice que varía con una forma de, de, un, de una circunferencia en este círculo, como me está dando. ¿Ya? Entonces de radio 2, porque el diámetro es 4, ya que radio 2. ¿Ves? Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Entonces solamente pide para los 2 segundos, por eso que está marcado. Para 2 segundos no hasta acá. Entonces para 2 segundos es hasta aquí nada más. Entonces yo sé que cuando yo tengo la gráfica fuerza versus tiempo, ¿qué tengo que ver? Entonces, esta gráfica, si yo calculo el área para los 2 segundos, ¿qué me está dando? Me da el impulso. Acuérdate. Entonces, en la gráfica fuerza-tiempo, el área debajo de la gráfica nos da el impulso. Y eso es lo que hacemos. Calculamos el impulso. Aquí vean. El impulso aquí es igual. Es el área, pero el área tendríamos en este caso, ojo, ¿no? Es un cuarto. Entonces el área sería pi por r cuadrado, ¿no? Sobre 4. Pi por r cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros ubicamos acá 4, tendríamos 4 y tenemos el impulso, ¿cuánto? Tendríamos pi newton por segundo. ¿De acuerdo? Pi newton por segundo. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, continuamos. El impulso produce variación en la cantidad de movimiento del cuerpo. Entonces decimos, vemos que actúa en este punto una fuerza, el cual me va a generar un impulso. Y ese impulso es pi newton por segundo. Como al inicio estaba en reposo, su rapidez inicial es 0,
y luego de cierto tiempo, que son 2 segundos que pasa, la masa de 2 kilogramos, ¿cuál es su rapidez? Lo que decimos simplemente impulsos, variación de cantidad de movimiento. Pues en todo caso, aquí tenemos, era la cuarta parte, era entre 4. La cantidad de movimiento final sería masa por velocidad final, 2v, menos masa 2 por 0, simplemente 0. Entonces, si simplificamos acá, tendríamos este 4 y tendríamos la parte que corresponde pi medios. Entonces, la respuesta sería pi medios segundos. Entonces, nuestra clave de respuesta sería la B, pi medios segundos. Perfecto, vamos a la siguiente. Después del choque, los cuerpos quedan unidos. Determina la velocidad después del choque. Aquí sí me pide velocidad. Entonces, al quedar unidos los cuerpos, es un choque plástico inmediato, ¿no? Decimos, mira, profe, choque totalmente inelástico o plástico. Me piden la velocidad después del impacto. Entonces, yo analizo y digo, mira, profe, su cantidad de movimiento 6 por 2 sería 8 kilogramos por metro por segundo, porque es masa por velocidad. Y aquí 4 por 5, 20. Este es 8 y este es 20. Entonces, me hace pensar que la esfera tiene mayor cantidad de movimiento. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer retroceder a esto, ¿no? Entonces, a simple vista, el que tiene mayor cantidad de movimiento es el que va a definir la velocidad después del impacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que analizo y digo, pues mira, esto es antes del choque. La velocidad, aquí se trabaja como la cantidad de movimientos es una magnitud vectorial, trabaja con velocidades. Entonces, la velocidad antes del impacto del cuerpo 1 es más 2 metros porque se va para la derecha. Y el cuerpo 2 es menos 5 metros por segundo porque se va para la izquierda. Su masa 4 kilogramos y su masa 6 kilogramos. Y después del choque, como ya te expliqué, como la esfera tiene cantidad de movimiento 40, entonces se va para la izquierda, ¿no? ¿Y con qué rapidez? Es la pregunta, ¿cuál es su rapidez? ¿De acuerdo? Esto después del choque. Pero en todo choque la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Entonces, ¿qué digo? La cantidad de movimiento del sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema es masa por velocidad. 6 de masa por velocidad más 2, más la cantidad de movimiento masa por velocidad menos 5. Es igual a, después del impacto se juntan, sería 10 kilogramos, 6 más 4, y se van juntos por la velocidad u que me pide. Entonces aquí tengo 12 menos 20 sería menos 8, y aquí sería 10. Entonces menos 8 entre 10 sería menos 0,8 metros por segundo. ¿Y por qué? Fíjate que, ¿qué significa el signo negativo? Que se está yendo para la izquierda, y cuando yo veo las claves no hay ninguno. Entonces quiere decir que la otra opción es que podría ser esta o que podría ser esta. Entonces en par ordenado, como el movimiento es horizontal sobre los ejes cartesianos X y Y, ¿qué dices? Simplemente yo digo, expresando como vector, en vector primero se toma la componente en X, como me sale menos 0,8, y en Y no se mueve nada, 0. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa B, 0,8 metros por segundo. Muy bien, vamos a la pregunta 11. Una pregunta muy interesante que debes tener muy en consideración, que te mezcla el tema de hidrodinámica y un poco de lo que sería cantidad de movimiento. Dice, un chorro de agua sale a velocidad de 20 metros por segundo horizontal de una manguera de 0,1 metro de diámetro. Fíjate, determina la reacción de la manguera sobre el soporte. Usted cuando riega su jardincito, ¿no? Su plantita, entonces ese problema, ¿cuál es la fuerza que ejerce el fluido, ¿no? Sobre la manguera? ¿Ya? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer esto, cómo vamos a trabajar. Imagino que estoy regando, por ejemplo, con un dispositivo aquí, y entonces al salir el agua, ¿no? ¿Qué hace? Empuja, acción y reacción, empuja aquí a este dispositivo, ¿no? Al soporte, la manguera que está conectado aquí. ¿Cuánto es esta fuerza? Recuerda que en módulo estas dos fuerzas son del mismo valor. Si yo calculo F aquí, entonces estaré calculando el valor de la fuerza F que está actuando sobre esta manguera. Ah, ya, y me dice que sale horizontal, pues toda fuerza genera un impulso. ¿Y qué digo?
El tema es impulso y cantidad de movimiento dividido la fuerza. El impulso modifica la cantidad de movimiento, entonces tomamos una muestra del líquido M. Vamos a ver, vamos a tomar la muestra y aplicamos impulso, es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento original o inicial. El impulso también hemos visto que es fuerza por intervalo de tiempo, ¿te acuerdas, no? Hay 3 formas de calcular el impulso. Y la cantidad de movimiento final es igual a masa por velocidad final, la velocidad de salida, menos, imagino que al inicio, en el interior, su rapidez sea mínima. Entonces, digo, la fuerza, el intervalo de tiempo lo paso a dividir aquí, la masa de la porción del líquido que estoy tomando como referencia, aquí lo he puesto, ¿no? La masa que estoy tomando como referencia. Entonces, voy a escribir de la siguiente manera. La masa se puede expresar como la densidad, porque es agua, ¿no? Por volumen, densidad por volumen. Acuérdate que densidad de cualquier sustancia es masa sobre volumen, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Masa sobre volumen. Allá, profe. Entonces, lo que yo quiero masa es densidad por volumen. Densidad del líquido, porque yo quiero realizar una masita de líquido por volumen. Por la rapidez, que eso es dato del problema de salida, ¿no? ¿Ya? Entonces el tiempo pasa a dividir. Pero el volumen, imagino que una porción es área por altura. Volumen es área por la longitud L de esta porción. Ahora, esta es la rapidez. Pero fíjate, longitud entre tiempo es también otra rapidez, V. O rapidez por rapidez sería rapidez al cuadrado. Entonces yo tendría la fuerza, densidad del líquido por área por rapidez al cuadrado. Entonces lo único que hago es reemplazar la información. La densidad del agua es 1000. El área, ¿no? El área de lo que está hablando, dice, está saliendo por el diámetro de la manguera, que es 0,1 metro de diámetro. ¿Está viendo? Ese es el diámetro, pero yo quiero el radio acá. Deseo el radio, ¿no? Entonces el radio es la mitad del diámetro. O sea, el radio sería ¿cuánto? 0,1 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Y eso cuánto es? El radio sería 0,05 metros. ¿De acuerdo? Y tendría yo, para ese caso, el radio. La rapidez me dice que sale con 20 metros por segundo, entonces la rapidez es 20 metros por segundo. ¿De acuerdo acá? Metros por segundo. Metros por segundo. Bien, entonces reemplacemos eso y decimos 1000 por 400 sería 400.000 por pi por radio 0,05 al cuadrado. Multiplicamos por 400.000 y tenemos 1000 pi, que sería la respuesta a la alternativa A. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ya tenemos nuestra respuesta. Vamos al siguiente problema número 2. La figura muestra un tubo de 1 centímetro de diámetro en forma de U. Fíjate, el tema ya es hidrostática, ¿no? Conteniendo agua y mercurio y alcohol, tal como se indica. El desnivel H de mercurio es igual a, está pidiendo, ¿no? El desnivel de mercurio. Aquí en esta rama hay alcohol y en esta rama hay agua. Lo he puesto de colores diferentes para que puedas tener una idea del problema. Entonces, ¿cómo voy a determinar? Mira, profe, me está dando la densidad de alcohol, perfecto, ¿no? Para hallar la presión acá necesito esta altura. ¿Cuánto es esa altura? Ahora, me está dando, entonces, la densidad del mercurio, es, bueno, ya sabemos que es 13,6, y la del agua también sabemos que es 1 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Ahora, la masa de agua me da 3. Profe, ¿y para qué me da la masa? La masa te está dando para calcular esta altura, porque necesitas esta altura. Entonces la masa de alcohol también te está dando porque necesitas esta altura. Ah, ya, profe, para eso me da la masa. Perfecto, y eso es lo que hacemos. A continuación, determinamos la altura de la columna de agua y de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Simplemente que sabemos que densidad es masa sobre volumen, ¿no? De cualquier sustancia. Entonces, el volumen pasa acá y esto pasa a dividir, sería volumen más sobre densidad. Pero sabemos que la altura, como es una especie de cilindro, por eso te da una especie de cilindro, entonces el volumen es área de la base por altura, ¿no? Esta alturita que la altura del agua, en este caso, o del alcohol, para cualquiera de ellos, es masa sobre su densidad. Ahora,
y lo que yo quiero es la altura. Entonces digo, el área no me están dando el área, me dan el diámetro, 1 centímetro. Entonces expreso el área pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces esto pasa a multiplicar 4pi y esto pasa a dividir. Y finalmente esto es lo que voy a usar, ¿verdad? La altura sería 4 veces la masa de la sustancia entre pi por diámetro cuadrado por la densidad de la sustancia. Entonces yo digo, para el agua, esta fórmula aplico la altura 1 del agua, ¿no? Sería masa o 4 por su masa ¿cuánto es? 30 gramos, voy a trabajar en esa unidad, entre pi por el diámetro es 1, ¿ves? Entonces el diámetro es 1 por la densidad, como es agua, su densidad del agua es 1. Si operamos esto, tendremos 38,19 aproximadamente, y más decimales por supuesto, ¿no? Entonces, utilizando la misma ecuación para calcular la altura de la altura 1, y esto será la altura 2 del alcohol, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo alcohol aquí, y digo, mira profe, la altura será igualito 4 veces la masa, pero la masa del alcohol es 57,2, es 4 por 57,2, entre pi por diámetro al cuadrado. El diámetro es 1 porque es de la misma sección, entonces 1 al cuadrado por la densidad del mercurio que no, o del alcohol, que no es 1, es 0,8. Entonces multiplicamos al 91, y tantos, acá 0,3 creo, ¿no? Ya, entonces más o menos sale 91,03 creo. Entonces necesitamos esto para que nos salga el valor, ¿no? Y bosquejamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué decimos, profe? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a determinar cuánto es esta altura de acá? ¿Cuánto es esta, profe? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el desnivel del mercurio? Entonces, en este tipo de problemas aplicamos el principio fundamental de la estática y buscamos la separación entre los líquidos, pero el punto más bajo. Hay dos separaciones, agua con mercurio y alcohol con mercurio. Entonces, ¿quién está más bajo? Alcohol con mercurio. Entonces, ubicamos una línea, una isóbara, en el líquido, por supuesto, acá afuera, ¿no? Entonces, y decimos, dos puntos que pertenecen a un mismo líquido, que están al mismo nivel, soportan la misma presión. X y Y pertenecen al mercurio. Entonces, de ahí para arriba nomás se ve. Entonces, en los dos también vemos que están afectados de la presión atmosférica, ¿no? Y ya hemos hablado de la altura 2, la altura 1 y la altura que nos pide. Entonces, por principio fundamental, decimos que la presión en X es igual a la presión en Y. Ahora, la presión en X encima de X está la atmosférica. La atmosférica, fíjate, aquí la atmosférica y acá la atmosférica, al otro lado también está abierto, se va a ir, pues no considero, ¿no? Ahora, la del agua, densidad del agua por gravedad por altura. La del mercurio, porque este es mercurio. Densidad de mercurio, gravedad por altura, eso es de X hacia arriba, están esos tres líquidos. Ahora, acá, esto es una zona vacía, acá estás viendo que es una zona vacía. Al otro lado está una columna de alcohol nada más. Entonces, y una parte vacía. Y decimos densidad del alcohol por gravedad por altura. Presión atmosférica aquí, presión atmosférica aquí, se simplifica. Y bueno, pues no influye en la resolución. Entonces, lo que sí se va a ir acá, todo, la gravedad. ¿Y qué va a pasar? En esas unidades, trabajando en centímetros, la densidad del agua es 1. La altura 1, la hemos dado 38,19. La densidad del mercurio es 13,6. La alturita que me pide, igual a la densidad del alcohol, que es 0,8 por 91. Y aquí un 0,3. O 0,3. Bueno, entonces operas esto y tienes 33,9. Y esto pasaría a dividir. Entonces la altura sería 254 centímetros. 254 centímetros. Entonces tendríamos la alternativa E para mi respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Problema 3. Determina la fuerza F máxima que puede aplicarse al émbolo de área 0,02 metros cuadrados y de peso despreciable tal que el líquido de densidad 1500 kilogramos por metro cúbico se encuentre en equilibrio. La gravedad 10 y el tubo tiene sección recta constante. Entonces fíjese que aquí hay un desnivel de líquido, ¿no? Que en este caso el de líquido de densidad 1500, pero aquí a esta tapita se le está aplicando una fuerza y esta es la que está generando el desnivel. Y como el sistema está en equilibrio,
que simplemente, ¿qué vamos a decir? Simplemente ubicamos en este punto que pertenece al líquido y este punto que también pertenece al líquido, ¿no? Vemos una separación de 5 centímetros. Entonces, con eso vamos a calcular cuánto vale el valor de que nos está pidiendo la fuerza máxima. ¿Ya? Principio fundamental de la estática: los dos puntos que están al mismo nivel soportan la misma presión. ¿De acuerdo? No te olvides, ¿ah? Pues vamos aquí, la presión en X, ¿a qué es igual? La presión en Y. ¿De acuerdo? Ahora, los dos están abiertos, entonces la presión atmosférica de este lado y la presión atmosférica de este lado se simplifican, no lo tomen en cuenta. Aquí, ¿qué presión hay? La presión media, fuerza sobre área. Y aquí, ¿qué presión está encima? La hidrostática, debido a este líquido. La densidad del líquido por gravedad por el corredor. Entonces, simplemente la fuerza entre 0,202, que es el área que te da, acá está, el área de la sección del tubo, densidad del líquido, que es 1500, por la gravedad 10, por, en este caso, la altura 5 centímetros. Como quiero que está dando la respuesta en Newton, debemos trabajar en el sistema internacional. Y acá el área está en metros cuadrados, no hay problema. Esto está en 1500 kilogramos por metro cúbico, no hay problema. La gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Esto debo convertir centímetros a metros. Entonces, para convertir a metros, debo multiplicar o debo dividir entre 100. Y dividir entre 100, que es 10 a la menos 2. ¿No? Y esto me convierte a ¿qué? A metros. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces paso a multiplicar. Hacemos la operación. 002, multiplicamos aquí 750 por 002, 15 newtons. La respuesta sería 15 newtons. Perfecto. Vamos a la pregunta número 14. Dos bloques de 20 y 80 newtons de igual volumen flotan tal como se muestra. Determina la deformación de resorte. La rigidez es 10 newtons por centímetro. Fíjense, pregunta de admisión, ¿no? Muchas veces ha venido al examen de admisión esta preguntita. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a ver entonces, aquí tenemos la pregunta es ¿cuánto está deformado? Entonces para eso primero debo saber cuánto es el empuje. Y de acuerdo a que como sepa el empuje, ¿no? Los bloques son de igual volumen y acuérdate que el empuje que ejerce el líquido es una fuerza vertical, depende de la densidad del líquido, de la gravedad y del volumen sumergido. Y en este caso me dice que el volumen es igual de los dos. Entonces tú te das cuenta, el líquido es el mismo para los dos, ¿no? La gravedad es el mismo, el volumen igual, entonces el empuje para los dos es igual. Ah, ya. Entonces el líquido ejerce una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Entonces haciendo el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre que le conocemos, ¿no? El diagrama de fuerzas, entonces la fuerza de gravedad es 20 newtons del bloque de arriba y de 80 el del bloque de abajo, ¿no? Porque dice 20 y 80. Entonces en todo caso aquí tengo 20 newtons y aquí tengo 80 newtons, ¿de acuerdo? Entonces el empuje igual, empuje en los dos, mismo volumen, mismo líquido, generan el mismo empuje, ¿de acuerdo? Entonces como el sistema está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas tiene que ser cero, entonces las que van para arriba se equilibran con las que van para abajo. Empuje más empuje para arriba, dos empujes, y 20 más 80 sería 100, entre 2, 50. El empuje entonces me saldría ¿cuánto? 50, ¿de acuerdo? Entonces, 2. Analizando el bloque superior como el empuje, fíjate en la parte de aquí, esto vale 50 y esto es 20, el empuje es mayor que 20. Entonces eso quiere decir que el empuje al ser mayor está estirando al resorte. Ah, ya. Entonces quiere decir que la fuerza cuando se estira es una fuerza de tensión, no es de compresión. Entonces en todo caso aquí yo tendría la rigidez por la deformación, sería la fuerza elástica de tensión en el resorte, ¿ves? Y la fuerza de empuje que vale 50 newtons que la he calculado. Y para el equilibrio, ¿y por qué he puesto acá profe 10? Es que acá te dice la rigidez es 10 newtons por centímetro. Entonces yo llevo en cuenta que estoy dando en centímetros, la deformación va a ser en centímetros. Entonces para el equilibrio, la suma de fuerzas para arriba igual a la fuerza para abajo. Para arriba 50, para abajo será 20 newtons más 10x que es la fuerza elástica. Entonces 20 pasa a restar aquí, se van los cerazos y ¿qué queda? 3 centímetros, tu respuestita correcta, ¿ves? ¿De acuerdo? Listo, ahí tenemos lo siguiente, problema número 15. ¿En cuánto se incrementa la tensión en la cuerda al colocar el bloque de 4,8 kilogramos sobre el émbolo superior? Veamos, mira chicos, atentos.
Entonces, se supone que al inicio no hay ningún tipo de bloques, una mano que está colocando acá el bloque, y la relación de áreas están como de 1 a 16. Entonces, para multiplicar por una constante, pues yo puedo multiplicar por un área A, 1 por A, y puedo multiplicar por A. Y decir, pues, el área 2 es 16A y el área 1 es A, ¿no? Para esa relación, ¿no? Entonces aquí, ¿qué ocurre? Simplemente al inicio, pues el cable tendrá una tensión. Este es una cuerda acá que está soportando aquí. ¿Por qué? Porque hay un desnivel, ¿no? O sea, está tensado, ¿no? Entonces le pongo esta pesa. ¿Cuánto es el incremento de tensión? ¿Ya? En su tema de prensa hidráulica, cuando se ubica la pesa de 48 newtons, se incrementa la presión en la 2. ¿Y cuál es esa presión que se incrementa? Presión al incrementarse esto, ¿no? Es fuerza, que es masa 4,8, ¿no? Por gravedad 10 sería 48. Entre el área es el incremento de presión que me va a generar, ¿no? ¿Ya? Entonces sería 48 entre 16A. Aquí lo he puesto, 16A. Entonces tercera, 16A, 16A, 3 sobre A. El incremento de presión, este incremento de presión, ¿qué dice Pascal? Ese incremento de presión lo va a transmitir el líquido en todos los puntos y va a llegar aquí, como lo estoy poniendo, ¿ve? Incrementa la presión 3 sobre A. Entonces, por Pascal el líquido lo transmite y llega a esta tapa, este émbolo. Entonces va a empujar, ¿verdad? Entonces, al empujar te va a generar una fuerza. Acuérdate que presión, nunca olvides, es fuerza sobre área, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Entonces, si tú pasas a multiplicar aquí, la fuerza que se genera, la fuerza con que empuja, sería presión por área. ¿Sí o no? ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Ya, entonces, en este caso, esta fuerza es la que se va a incrementar aquí, ¿no? Y eso es lo que veo ahora. Entonces, el incremento de presión, esta fuerza sería el incremento de tensión que va, porque eso es lo que va a empujar aquí, es igual al incremento de presión, la presión 2, principio de Pascal, ¿no? Por el área A. Entonces, como el incremento de presión es 3 sobre A, ¿no? Y el área 1 es elevado a A, entonces simplificamos, se van y que queda 3 newtons. Entonces se incrementará la tensión en este cable 3 newtons. Así de fácil, sencillo. ¿Ya? Vamos a la siguiente, 16. Determina la presión del gas si el sistema se encuentra en equilibrio. Considera el bloque impermeable, liso, de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, problema clásico de admisión. Fíjate, acá tenemos la resolución, presión, principio fundamental de la hidrostática. Observa. Ahora acá, vamos a ver, dibujamos lo que acontece. Fíjate que esta parte está cerrado el gas, pues si no se escaparía. Es una bóveda cerrada. Y entonces aquí sí tienen que tener cuidado porque esta parte del brazo de esta prensa está abierta, expuesta a la presión atmosférica. Y tú sabes que en condiciones normales la presión atmosférica normalmente es 10 a la quinta pascales. Consideraremos ese valor, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el líquido es agua. El líquido es agua. ¿De acuerdo? El líquido es agua. Entonces tenemos líquido agua. Listo. Muy bien. Entonces, igual que como vemos, nos piden cuál es la presión del gas. Acá. ¿Cuánto es la presión del gas? Entonces, simplemente, ¿qué digo? Busco el punto de separación, sea bloque, sea lo que sea, con un líquido más bajo. Acá. Entonces, a ese punto le trazo una isobra y digo que la presión en esos puntos van a ser igual por principio fundamental de la hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces en el bloque voy a hacer lo siguiente. La presión que me va a generar el bloque va a ser fuerza sobre área. Entonces la fuerza de gravedad es mg, ¿no? Y yo tengo que expresarlo en función a la densidad porque me está diciendo el bloque liso de densidad 0,8, ¿no? Entonces debo expresar la fuerza de gravedad del bloque, que es masa por gravedad, en función de su densidad. Pero la masa, no te olvides que es densidad por volumen, ¿no?
por gravedad, que es de la fuerza de gravedad. Entonces seguimos, masa por gravedad es densidad del cuerpo, el volumen es área por esta alturita que es 0,1, que es condición, que es 10 centímetros, la altura de este cuerpo sería área por la altura 0,1. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces por gravedad, que en este caso es 10, ¿no? Entonces en todo caso transformo la densidad que es 0,8 para llevarlo de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico y multiplico por 1000. Entonces sería 800 kilogramos por metro cúbico, ¿de acuerdo? Perfecto. Seguimos. Principio fundamental, la presión en X es igual a la presión en Y. Aquí sí ve la presión atmosférica más la presión hidrostática, densidad por gravedad por la altura. Esta alturita de aquí, esta alturita, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, la presión encima de Y, ¿quién está? El gas. La presión del gas más la presión de este bloque, que es sobre este área, sería fuerza sobre área, que es mg sobre área. ¿De acuerdo? Ahora, la presión atmosférica consideramos 10 a la quinta, la densidad del agua 1000, la gravedad 10 y la altura 0,2. La presión del gas más la densidad, reemplazamos esto que hemos calculado aquí, ¿no? Densidad por área por 0,1, que es la altura, por la gravedad. Pero aquí fíjate el área con el área cerrada. Y operando esto es 100 por 10 al cubo. Y esto 10 por 0,2 es 2 por 10 al cubo. Más la densidad es 800, que es 0,8 del bloque. Convirtiéndolo a SI, 800 kilogramos por metro cúbico, 0,1 por la gravedad 10. Esto se va, esto queda 800. Pasa al otro lado a restar, 100 menos 2 sería 100, o 100 más 2 sería 102 por 10 al cubo. Menos 800, que este 800 sería 0,8 por 10 al cubo. Entonces yo restaría 102 menos 0,8. Entonces 102 menos 0,8 es 101,2 kilopascales. Sería mi respuesta para ese problemita, ¿de acuerdo? Seguimos, problema 17. Una masa de 0,5 kilogramos conectada a un resorte ligero de rigidez 200 Nm por metro oscila sobre una superficie horizontal lisa. Determina la máxima rapidez que alcanza dicha masa si la amplitud de movimiento es 3 centímetros. ¿De acuerdo? Tema armónico simple. Entonces entramos ya al armónico simple. La máxima rapidez según más se da cuando la masa oscilante pasa por una posición de equilibrio. Cuando la masa oscilante pasa por la posición de equilibrio, acuérdate, ¿no? Eso ya sabemos por armónico simple. Fíjate, posición extrema, acá la velocidad es 0, acuérdate. En los extremos siempre la velocidad es 0, en los extremos la velocidad es nula. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. La posición de equilibrio, la velocidad es máxima, ¿no? Entonces, la máxima rapidez de oscilación, ¿se acuerda? Cuando veo algo que lo impresiona, que dice, ¡guau! Dice, ¿no? Ah, ya, profe, ya me acordé del guau. Pero el guau es frecuencia angular por amplitud. Perfecto, entonces primero calculo la frecuencia angular. Y, profe, ¿cómo me acuerdo? Raíz de cama. ¿Te acuerdas, cama? Raíz de cama, muy bien, profe. Entonces, ¿qué es K? La rigidez. ¿Cuánto vale? 200. ¿Y qué es M? La masa oscilante, ¿no? La rigidez del resorte. Entonces, la masa oscilante es 0,5. Es un medio, 400, 420. 20 que radianes por segundo, frecuencia angular. ¿Y la amplitud, profe? La amplitud del movimiento es 3 centímetros. En metros, profe, entonces sería 3 por 10 a la menos 2. Entonces, la máxima rapidez con que pasa la partícula es por la posición de equilibrio y ese es el watt. Entonces, la rapidez máxima sería angular, frecuencia angular por amplitud. La frecuencia angular es 20 radianes por segundo, la amplitud 3 por 10 a la menos 2. Multiplicamos y ¿cuánto me da? 0,6 metros por segundo. Problema 18. Un péndulo efectúa 75 oscilaciones por minuto, ¿no? Oscilaciones es, el péndulo es un dispositivo que consiste en amarrar a una cuerda una masa y dejarlo oscilar en una amplitud pequeña para que describa un armónico simple, ¿de acuerdo? Una amplitud de 10 grados como máximo, ¿no? Entonces, ¿en cuánto debe variar la longitud de este péndulo? ¿Cuánto debe variar
para que en vez de dar 75 idas y vueltas en un minuto, lo haga 60 idas y vueltas, oscilaciones por minuto. Considere que la gravedad pi cuadrado 3,14 al cuadrado algo 9,80 y tantos, y entonces se aproxima bastante a la gravedad. ¿Cómo lo hacemos esto? Simplemente con estos datos puedo calcular en el péndulo simple, nos pide la versión de la longitud del péndulo, puedo determinar la frecuencia de oscilación. Y por ecuación, la frecuencia de oscilación 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud, que es la inversa del periodo, que es 2 pi raíz de L sobre G, ¿no? Pero también la frecuencia se obtiene con el número de oscilaciones, el número de idas y vueltas y en qué tiempo ha demorado. Aquí está demorando 75, por ejemplo, en un minuto que es 60 segundos. Y eso es lo que voy a utilizar con esos datos. Aquí tengo mi péndulo, ¿no? que va a ir, el tiempo que va y vuelve, se llama periodo, y una ida y vuelta se llama oscilación completa. Y cuando te dice 75 oscilaciones, te está refiriendo a 75 idas y vueltas. Ah, ya. Entonces, ¿en qué tiempo? En un minuto. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, igualando estas dos ecuaciones que tengo, la frecuencia es 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Pero para el primer caso me da 75 oscilaciones. ¿Pero en qué tiempo? En un minuto, que sería 60 segundos. Entonces, número de oscilaciones en unidad de tiempo, pues 75 en 60 segundos. 1 sobre 2 pi, la gravedad sobre la longitud inicial. Entonces, efectúo operaciones, este pi sale afuera, ¿no? Porque la gravedad dice considere pi cuadrado. De eso estoy poniendo aquí, se va con esta pi. Y queda un medio, ¿no? Y este en medio multiplica, sacamos acá quinceava, que sería 5, y quinceava sería 4. Entonces acá en mitad acá sería 2 y acá sería 1. Entonces me quedaría 5 medios. Elevo al cuadrado sería 5/25 sobre 4. Invirtiendo sería 4 sobre 25 y 4 sobre 25 será como 16. Ah, ya, profe. Entonces ya tengo la primera longitud. Ahora en el siguiente caso dice la longitud de este péndulo, esta longitud de este cable, ¿no? ¿Cuánto debe cambiar? ¿Para qué? Para que ahora vea 60 nada más lentito, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que aumentar la longitud para que sea más lento. Ah, ya, profe. Entonces 60 oscilaciones en un minuto que es 60 segundos. Quedaría 1 aquí. Entonces como aquí se va este pi cuadrado, la gravedad sobre la longitud final que debe tener el péndulo para que oscila 60 por minuto, se va esto de aquí y queda un medio. Y 2 pasa a multiplicar, entonces elevando al cuadrado sería un medio. No, aquí sería 4, pero al invertir sería un cuarto. Y un cuarto sería 0,25. Pues la longitud final que debe tener el péndulo para que oscile 60 oscilaciones por segundo o por minuto, 0,25. Entonces me pide la variación de la longitud. Entonces la variación será 0,25 menos 0,16, que sería 0,09. Pero como sabemos que un metro es 100 centímetros multiplicado por 100, entonces sería 9 centímetros. Marcamos nuestra alternativa correcta, la E. ¿De acuerdo? Perfecto. Problema 19. En una oscilación armónica, determina la relación entre la energía cinética y potencial en el instante en que el cuerpo oscilante se encuentra en la posición x igual a A sobre n, donde A es amplitud, es la condición del problema, ¿no? X igual a A sobre n, donde A es la amplitud. Entonces, ¿qué relación hay entre la energía cinética y la energía potencial? Entonces, cuando hay un armónico simple, ¿no? Pues considero en el plano horizontal para que el problema sea más sencillo. Entonces, ¿qué debe pasar? Simplemente la energía se conserva, la energía mecánica en cualquier punto va a ser el mismo. Y debes recordar que en los extremos la rapidez es cero. Y en el equilibrio es máxima, pero del equilibrio hasta acá hay una elongación que vale A sobre N. Y me dice, ¿qué relación cuando están en B, ¿no? Que es cuando el cuerpo está oscilante, está a una distancia de la posición de equilibrio, porque es la elongación, el X que está dando acá, que es A sobre M, se mide desde la posición de equilibrio hasta donde está el cuerpo en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, una a la derecha y otra a la izquierda. Bueno, considero la derecha para este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver lo siguiente y vamos a decir, considerando la energía mecánica
que tú lo puedes calcular en la posición D, o lo puedes calcular en B. La energía es igual, si acá es 100 joules, acá 100 joules, 100 joules, 100 joules. La energía es la que se mantiene en el armónico simple, ¿no? Entonces la energía se conserva. La energía mecánica, tomando como referencia el nivel de referencia en la horizontal, ¿no? Y vemos, pues, en B es igual a energía mecánica en D. La energía mecánica está como la suma de la cinética más la potencial, ¿no? Entonces aquí en B va a haber cinética y va a haber potencial, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está estirado, el resorte está estirado en X, ¿no? Y cinética porque tiene rapidez y no hay altura, no hay potencial gravitatorio. Entonces, en la energía mecánica en M o la energía mecánica en D, acá se detuvo, no hay cinética. Entonces la energía mecánica es igual a la energía potencial. Allá, fíjate muy bien, la energía mecánica sería igual a la energía potencial. La energía cinética, que me está pidiendo para relacionar, le voy a calcular la energía cinética. Entonces sería más la energía potencial en B, que es la elástica, un medio de K por X cuadrado. Entonces X es A sobre M al cuadrado. Igual la energía potencial en D, que es la máxima. El X valdría igual a, sería la elástica un medio de K por X cuadrado, que sería A cuadrado, ¿no? Entonces la energía mecánica sería un medio de K por A cuadrado. Entonces esto paso al otro lado, no efectuamos operaciones, y al efectuar operaciones factorizamos este factor, un medio de K, este factor de aquí. En los dos tengo el mismo, factorizamos estos dos, que me queda 1 menos 1 sobre n cuadrado, ¿no? Y este factor multiplicamos esto por aquí y sería n cuadrado menos 1 por n cuadrado por esta energía que es la energía mecánica del sistema. Entonces, vamos a ver, la energía potencial en B es en X igual a sobre N, es esta, ¿no? Es un medio de K por X al cuadrado, esta es la que hemos calculado aquí, que es un medio de K por X que vale A sobre N al cuadrado, que es esta de acá. Y esta A afecta a cada uno, a cuadrado, o este cuadrado, a cuadrado, a N cuadrado. Nos piden la relación, y cuando dice relación es la división, ¿no? La energía cinética en B entre la energía potencial en B. La cinética la acabamos de calcular, sería un medio de K esta de aquí, ¿ves? Por A al cuadrado, N cuadrado menos 1 sobre N cuadrado, dividido entre la energía potencial, que es un medio de K por A cuadrado sobre N cuadrado. Entonces, todo este factor se va, si están viendo, esta N se va con esta, y que queda N cuadrado menos 1. N cuadrado menos 1 será mi respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente. La canica de 40 kilogramos o 40 gramos experimenta un armónico simple, siendo la energía mecánica del sistema igual a 3,2 millijoules. Me da la energía mecánica. Determina la ecuación de movimiento del oscilador. La rigidez es 0,16 newton por metro. Entonces, ¿qué está pidiendo? La ecuación de movimiento, la elongación en función al tiempo, ¿no? Y aquí yo observo que el cuerpo está partiendo de la izquierda para tiempo inicial 0, está partiendo del extremo derecho o izquierdo, ¿no? Y eso es fundamental para hallar la ecuación, ¿no? Entonces vamos a ver, para resolver, la energía mecánica del oscilador será, ¿para qué me da la energía mecánica? Lo podemos calcular acá, pues, ¿no? Entonces como la energía mecánica va a ser cinética, que es 0, más la elástica, un medio de K por A al cuadrado en la energía mecánica, pero dice que es 3,2. Mili significa por 10 menos 3, un medio de K. K, ¿qué cosa es? La rigidez 0,10 Newton por metro, correcto. Efectuamos la operación y aquí me sale la amplitud 0,2 metros, la amplitud, ¿de acuerdo? Ahora, con eso ya tengo la amplitud, ¿no? La frecuencia angular, aquí es igual. Si tengo la rigidez y tengo la masa, entonces raíz de gamma. Frecuencia angular, raíz de gamma. La rigidez es 16 por 10 a la menos 2, que es 0,16, lo mío. Entre la masa, que es 40 gramos. Pero, profe, en gramos debe llevar a kilogramos. Claro, entonces un kilo es 1000 gramos. Entonces, entre 1000, 40 por 10 a la menos 3. Simplificamos y tendríamos 160 entre 40 sería 4. Raíz cuadrada de 4, 2 radianes por segundo. Entonces, la ecuación del más viene dado por
En forma general, acuérdate la ecuación del más que está dado por esta ecuación. ¿Qué dice? A seno de frecuencia angular por tiempo más el desfase o el ángulo de fase, ¿no? Que se calcula con condición inicial. Entonces, reemplazando la información sería 0,2 la amplitud, la frecuencia sale 2 y solo lo que falta para la ecuación es el desfase, nada más. Entonces, ¿cómo se halla? Con condición inicial, y eso se ve, para eso te da la figura, ¿no? Entonces la figura te dice para tiempo 0 la velocidad es 0, y acá está empezando el movimiento. Entonces reemplazas para tiempo 0 en esta ecuación, la elongación es x igual a menos a, se considera negativo a la izquierda de la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué te sale? Menos a, x vale menos a, estamos reemplazando aquí, mira. Y aquí tenemos 0,2, ¿no? O simplemente a, vamos a ver, seno de 2 por el tiempo simplemente 0, porque es para tiempo 0, más el desfase. Entonces aquí te quedaría a entre a es 1, seno del ángulo de fase sería menos 1. Entonces, para que cumpla eso es 270 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces seno de 270 es menos 1, pero en radianes sería 3 pi medios, ¿ya? Entonces aquí tenemos finalmente la ecuación de movimiento que era 0,2 de amplitud, seno de 2t más 3 pi medios, que es el ángulo de fase, y esto está dado en metros. ¿Por qué? Porque la amplitud se está dando en metros. Fíjese que recuerda, como un aporte, si tienes un armónico simple de este tipo, el ángulo de fase, si parte de la posición izquierda, es 3 pi medios. Si parte de la posición de equilibrio, es 0. Y si parte de la posición derecha, es simplemente pi medios. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, chicos, muy bien. Espero que les sirva este material para que ustedes puedan lograr sus metas, su objetivo de seguir la universidad. Muy bien, hasta otra próxima oportunidad donde estaré publicando más problemas si ustedes me lo piden.